Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Estudiantes del Siglo. Mi nombre es María Fernanda Jaimes y el de mi compañero Cristian Calderón. El día de hoy estaremos tratando un tema súper interesante acerca de las reglas constitucionales con el fin de continuar con nuestro proyecto de constitucional colombiano, una búsqueda hacia la formación constitucional. Recordemos que toda la información presentada a continuación está basada en el libro El Neoconstitucionalismo, influencia en la construcción del Estado Social de Derecho, escrito por la doctora Estela Vesganiño, especializada en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Administrativo y docente universitaria, publicado por la editorial Ledger. Ahora sí, continuemos. A continuación vamos a hablar acerca de las reglas constitucionales, que es el tema para el día de hoy. Y es que la doctora Estela Vesganiño en su libro cita al doctor Iván Vila Casado, el cual dice que las reglas son prescripciones que contienen mandatos de acción, dentro de los que generalmente figuran supuestos de hecho y consecuencias jurídicas. Las reglas a su vez son mandatos que permiten o prohíben algo, pertenecen al mundo del debe ser y por tal razón tienen naturaleza deontológica, establecidas para que se cumplan en el sentido que ellas contienen. Vemos que la mayoría de las normas que constituyen la parte orgánica de la Constitución hacen parte de la categoría de las reglas. Se tiene como ejemplo de esto el artículo 172, que prescribe los requisitos exigidos para ser elegido senador. En esta norma aparece un supuesto de hecho unido a una consecuencia jurídica previamente determinadas, lo que convierte en una regla jurídica cerrada, con un contenido preciso y a la vez unívoco. La norma en este momento es clara: de no cumplirse los requisitos exigidos, la elección será inválida. Las reglas constitucionales a su vez también pueden ser completas, como vimos en el ejemplo anterior, o también pueden llegar a ser incompletas, y estas segundas son las que, aunque gramaticalmente aparezcan como completas, desde la perspectiva jurídica requieren complementarse con otras normas que están en la propia Constitución, las que vendrían siendo remisión intranormativa, o si estas están fuera de la Constitución vendría siendo la remisión internormativa. Si miramos un ejemplo de la remisión intranormativa, vemos que es la que se contiene en el artículo 272 constitucional, en el cual se prescribe que los contralores departamentales tendrán en el ámbito de su jurisdicción las mismas funciones atribuidas al controlador general en el artículo 268. Vemos que se trata de una norma que se complementa con el contenido de otra norma que está ubicada en el mismo cuerpo normativo. Como ejemplo de la remisión internormativa puede citarse el artículo 101 de la Carta, en el que se señalan como límites de Colombia los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso y debidamente ratificados por el presidente de la República, que también a su vez pueden identificarse a los que son definidos por los laudos arbitrales en que haga parte la nación. Eso significando que para conocer cuáles son los límites que tiene el Estado colombiano, se tiene que acudir a los tratados y a su vez a los laudos en donde se hayan quedado establecidos estos límites. En segundo lugar, hablamos de las características que definen a las reglas constitucionales. Para esto, resaltaremos 4 puntos que resultan los más importantes de destacar. En primer lugar, es importante saber que las reglas operan por aplicación, lo que importa al momento de hablar. En primer lugar, es importante saber que las reglas operan por aplicación. Lo que importa al momento de hablar sobre ellas es la forma en cómo son aplicadas, las cuales no requieren de un estudio interpretativo exhaustivo como lo es con los principios o los valores, donde hay más libertad en su interpretación, sino que las reglas se operan mediante un procedimiento deductivo, representado específicamente por el silogismo jurídico, el cual siempre propende por buscar una solución lógica. En segundo lugar, debido a que, como dije anteriormente, las reglas operan por aplicación, cuando se presenta un conflicto entre reglas donde existe la duda existente sobre cuál regla aplicar y cuál no, son las técnicas más tradicionales las que resuelven dicho conflicto. Cuando me refiero a la técnica más tradicional, me refiero a la vigencia y a la de especialidad. Revisar cuál es más nueva y se encuentra vigente en este momento, y si el tema del que se trata está acorde con el caso concreto. En tercer lugar, tenemos que las reglas son mandatos definitivos, es decir, tienen 3 características elementales: ordenan, permiten o prohíben. Su ejecución es imperativa y no da lugar a dudas, sino que, tal y como se mencionó, su aplicación tiene carácter definitivo. Y finalmente, es claro saber que son las reglas las que resuelven la mayoría de los casos, incluso más que los valores y principios. Claro está que se trata especialmente de los casos más fáciles. Las reglas son el componente más numeroso en el sistema jurídico, como lo son las leyes, los códigos, los reglamentos, que se encuentran conformados en su mayoría por reglas, que a su vez tienen a la base principios.
Aparte de lo que ya se ha dicho sobre las reglas, voy a anexar algo que dijo la Corte Constitucional colombiana, y es que esta dijo que encuentra que las reglas son las disposiciones jurídicas en las que se define en forma general y abstracta un supuesto de hecho y se determina la consecuencia o consecuencias jurídicas que se derivan de la realización del mismo. Una disposición pues derechamente construida para regular u ordenar de forma directa la vida humana y la realidad social. Es decir, en la virtud de esta estructura lógica, las reglas estas estarían operando como silogismos. En ese sentido, la regla puede ir más allá de la norma legislada y el juez puede derivarla de su estudio o derivar de la relación que establezca entre distintas reglas una o varias subreglas a base de la inferencia lógica. Con base a un tema que hemos tratado anteriormente, ahora haremos una distinción entre la diferencia de reglas constitucionales y de principios constitucionales. Como se señaló anteriormente, las reglas actúan por aplicación, mientras que los principios se basan en la ponderación. Es decir, que se hace un estudio sobre cuál resulta más importante, así como de la magnitud del caso respecto al tema que se plantea. En segundo lugar, la diferencia más notable entre principios y reglas es la de generalidad. En este sentido, decimos que los principios siempre son más generales que las reglas, debido a que su interpretación se encuentra más abierta a estudios de optimización cumplidos en diferentes grados y porque la medida debida depende de las posibilidades reales, de los hechos y también de las jurídicas. Un ejemplo es un principio mandato de permisión que en ciertas ocasiones debe ceder ante el principio del respeto a la intimidad personal. Por el contrario, las reglas solo pueden ser cumplidas o no. Si la regla es válida, debe hacerse lo que ella exige y por eso decimos que es imperativa y definitiva. Por ejemplo, para la designación del Contralor General de la República. Por último, otra diferencia es que, como se mencionó anteriormente, los conflictos entre reglas se resuelven mediante validez, sobre cuál se encuentra en vigencia y cuál no, mientras que los enfrentamientos entre principios se resuelven sin tener en cuenta su validez, considerando únicamente su importancia o su peso. Y bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ya saben que si fue así se pueden suscribir, activar la campanita de notificaciones y dejar su like y comentario. Recuerden que aquí en el canal estamos desarrollando nuestro proyecto de pedagogía constitucional y lo van a poder ver durante mucho tiempo más. Ya saben que cualquier pregunta o duda acerca del tema la pueden dejar en los comentarios y se la estaremos resolviendo. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos hasta un próximo video aquí en el canal. Adiós.